Amada Iglesia de Cristo, muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Para mí es una gran bendición siempre, hermanos, presentarme delante del Señor para venir a tener momentos de consagración y comunión. Asimismo, hermanos, les invito todos los domingos y también todos los viernes, hermanos, a estarse conectando. Realmente, hermanos, es lo mejor que nosotros le podemos dar a Dios. Hermanos, ciertamente la pandemia nos ha pegado a todos muy duro, hermanos, a unos en el trabajo, otros en la enfermedad, hermanos, pero Dios es el único que nos puede sacar adelante. Así que damos gracias a Dios por cada uno de vosotros, por cada uno, hermanos, que se conectan, y para mí es una gran bendición tener comunión los unos con los otros. Mayormente, hermanos, yo le agradezco a Dios, hermanos, porque tú te has conectado, hermanos, has tomado una muy buena decisión. La decisión, hermanos, no es lo que tú quieres, sino lo que mejor te convenga a ti. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Permítanme un minuto, hermanos, un segundo. Amén. Perdón, hermanos. Gloria al Señor. Perdón, hermanos, me desconecté. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo, hermanos. Vamos a hablar sobre las iglesias en el libro de los Hechos. Gloria al Señor, vamos a hablar sobre las 12 iglesias. Ahí, hermanos, aparecen 12 iglesias que nos hablan del modelo de Dios, de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Gloria al Señor. Pero primeramente voy a hablar acerca de los 4 evangelios. Gloria al Señor. Así que en los 4 evangelios, el hecho más notable, hermanos, es la presencia del Hijo de Dios. Ahí en el libro de los 4 evangelios, hermanos, estamos viendo la presencia de Cristo Jesús, hermanos, en su ministerio, caminando en esta tierra. Cristo Jesús es Dios mismo, nada más que transformado, puesto en un cuerpo, en un alma. Él está ahí, hermanos, Cristo Jesús, caminando en esta tierra. Y es ahí, hermanos, en los 4 evangelios donde Dios se revela a través de su Hijo, ¿sí? Dios se ha dado a conocer al Padre, el Padre se ha dado a conocer a través de su Hijo. Así que, hermanos, en los 4 evangelios vemos, hermanos, la presencia de Jesucristo, su ministerio en esta tierra, haciendo milagros, haciendo obras maravillosas. Él está, hermanos, siempre intercediendo por nosotros. Vemos ahí, hermanos, si ustedes observan el seguimiento de los 4 evangelios, vemos que primeramente Cristo hizo, después enseñó. Así que primeramente Él hizo milagros, después estuvo dando palabras, dando enseñanzas. Así que es el modelo. Bueno, en los 4 evangelios vemos entonces la presencia misma, hermanos, de Jesucristo ministrando en esta tierra. Pero ya cuando vemos nosotros el libro de los Hechos, ahora, hermanos, la figura central, la figura clave en este libro ahora es la presencia del Espíritu Santo, cuya presencia, hermanos, va a llenar todo este escenario del libro de los Hechos. Recordemos que cuando Jesucristo murió, hermanos, se les había dicho a la iglesia, a los apóstoles también, no os dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación. Así que Jesucristo no nos dejó en la orfandad, sino que mandó al Espíritu Santo, hermanos, a que Él siguiera el trabajo que Él había iniciado. Así que, hermanos, Jesucristo había puesto los fundamentos de la iglesia. Jesucristo había puesto, hermanos, las semillas de lo que posteriormente iba a ser la iglesia gloriosa, la iglesia universal. Amén. Así pues, vemos que en el libro de los Hechos vemos el nacimiento o la fundación, el desarrollo, hermanos, de la iglesia de Jesucristo, a través, hermanos, de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a guiar cómo se va a levantar la iglesia. Entonces, en esta mañana, hermanos, voy a dar muchos datos históricos, para que ustedes puedan comprender en su totalidad, hermanos, cómo se va dando el crecimiento de la iglesia. Así que, vemos aquí en el libro de los Hechos el comienzo y desarrollo de la iglesia de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, está moviendo las cuerdas. El escenario, ahora la persona importante, hermanos, de este libro, ahora es el Espíritu Santo. Ya no es, hermanos, como
como Jesucristo en los 4 evangelios. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver este desarrollo de la iglesia, cómo nace, cómo se origina, cómo se va dando su crecimiento, ¿sí? Y poco a poco cómo esta iglesia se va extendiendo, hermanos, en círculos concéntricos, es decir, hermanos, desde en Jerusalén y poco a poco como una onda. Cuando alguien avienta una cuerda, una piedra en un estanque de agua, y ustedes ven cómo se van haciendo como unas pequeñas ondas, ¿sí? Entonces, así va el crecimiento de la iglesia, en ondas expansivas, en círculos concéntricos que se va ampliando cada vez más, hermanos, hasta llegar, hermanos, al mismo imperio romano. Va a trastocar las mismas potestades, hermanos, de Roma. Ustedes recuerdan, bueno, Roma, cuando hablamos de Roma, hermanos, recibió toda la influencia de la cultura griega. Ustedes recuerdan, en el siglo V antes de Cristo, Alejandro Magno se lanza a sus conquistas, ¿sí? Y logra conquistar todo un vasto territorio, hermanos, pero después viene Roma. Y Roma, hermanos, entonces absorbe, ¿sí? Va a conquistar a los griegos y absorbe, hermanos, todo el legado cultural de los griegos. De tal manera que los dioses griegos, hermanos, ellos los van a asumir como tales, pero solamente les van a cambiar los nombres. Les van a cambiar los nombres de tal manera que los dioses griegos, hermanos, se van a transformar, ¿sí?, en los dioses romanos. Pero finalmente, hermanos, el impacto, hermanos, de la iglesia, la nueva iglesia, del nuevo cristianismo, lo que va a hacer es que también Roma va a sucumbir, ¿sí? Ahora Roma va a sucumbir, sí, a la fe cristiana, gloria al Señor. Dice ahí en Romanos, vamos a empezar, hermanos, dice en Romanos capítulo 15, versículo 19. Ahora, observen lo que dice, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo el Evangelio de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Observen esto, hermanos. El apóstol Pablo está hablando de que, hermanos, de que poco a poco el Evangelio va avanzando hasta las tierras, y dice que empezó en Jerusalén y por los alrededores. Este es Jerusalén, Judea, Samaria. Recordemos que Jesucristo había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta profecía se estaba haciendo, hermanos, estaba llegando a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la iglesia fue en Jerusalén. Jerusalén fue ahí en donde Jesucristo empezó a ministrar y a predicar. De tal manera, hermanos, que la iglesia se inició en Jerusalén. Pero aquí el apóstol Pablo dice que después él empezó, hermanos, con su obra evangelizadora a través de los 3 viajes misioneros que él hizo. El primer viaje misionero que el apóstol Pablo hizo fue directamente a Asia Menor, y luego ya en su segundo viaje Pablo es cuando tuvo aquella visión, bueno, en el primer viaje de ir a Macedonia, que eran las puertas de Europa. Cuando hablamos de Macedonia, hermanos, no podemos hablar propiamente de un país o de un lugar, sino que más bien es de una región. Esto es, hermanos, estamos hablando al norte del Mediterráneo. Entonces, era precisamente las puertas de Europa a través de Grecia. Entonces, el Evangelio empezó a entrar a Europa, hermanos, a través de Grecia, y el apóstol Pablo empezó a levantar iglesias, como Corintio, como Filipos, como Tesalónica, que eran lugares, hermanos, digamos, Filipos era un puerto de Grecia, gloria al Señor. Entonces, aquí cuando Pablo dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de Ilírico, ¿qué son Ilírico, hermanos? Ilírico, si ustedes observan, son los límites, ¿sí?, de donde se extendía el vasto imperio romano, ¿sí? Esto es, hoy incluye, ¿sí?, los países balcánicos. Por ejemplo, hermanos, estaba Croacia, Albania, Eslovenia y Bosnia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, bueno, hoy los conocemos así, pero esa parte, hermanos, era lo que se le comprendía como precisamente Macedonia. Entonces, hermanos, la influencia de la fe cristiana logró trastocar hasta el mismo centro del imperio romano.
Es decir, hermanos, Roma había dominado a la cultura griega. Pero la cultura griega, hermanos, después cuando Roma toma a los griegos como prisioneros, los llevan a sus casas y ellos se convierten en criados. Pero los criados eran los que iban a educar a los hijos de los romanos, de tal manera que los griegos, que los romanos absorbieron la cultura griega. Bueno, eso fue un golpe cultural al Imperio Romano. Un segundo golpe vino precisamente en el momento en que los cristianos empezaron a expandirse por todo el mundo, hermanos, por todo lo que era el vasto Imperio Romano, a tal manera, hermanos, que logró trastocar hasta Ilírico, que eran, hermanos, los límites, los horizontes de donde llegaban, hermanos, el Imperio Romano, que hoy precisamente es Croacia, Albania, Eslovenia y Bosnia, precisamente los países macedónicas. Gloria al Señor. Bueno, entonces, observen, hermanos, cómo va el Evangelio poco a poco se va extendiendo cada vez más el cristianismo, hermanos, y cómo la palabra de Jesucristo había dicho: me seréis testigos en Jerusalén. En Jerusalén es el lugar donde se había iniciado el Evangelio. En Jerusalén, en Judea, son las primeras provincias cercanas de Jerusalén. Judea está como a 50 kilómetros, hermanos, de Jerusalén. Así que primeramente son los primeros pueblos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es, hermanos, lo que estamos hablando como Ilírico. Gloria al Señor. Cuando hablamos, hermanos, de Hechos, pensamos que Lucas es el narrador de este libro. Y él fue, hermanos, el que va a describir todo lo que va a suceder en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas era precisamente, era una persona muy intelectual, era compañero del apóstol Pablo, hermanos, y cuando Pablo se lanza, hermanos, a sus viajes misioneros, en varias ocasiones tiene que ir Lucas con él. Así que Lucas es considerado como un cronista, ¿sí? Y Pablo, así como Pablo utilizó a Timoteo, a Silas y a otros tantos, así precisamente Pablo también estaba ocupando a Lucas, y Lucas se va a considerar como el narrador. Si ustedes observan ahí en el libro de Hechos, en algunas ocasiones dice: y fuimos y estuvimos, es decir, está incluyendo que Lucas estuvo con Pablo en esos viajes misioneros. En otras ocasiones no vemos a Lucas, pero hermanos, buena parte, hermanos, de lo que se escribe en el libro de los Hechos fue porque Lucas estuvo en el ministerio de Pablo, estuvo como acompañante, de tal manera que Lucas es el narrador. Ahora, si esto consideramos que Lucas era un hombre culto, porque él era médico, entonces vemos, hermanos, que los datos que se mencionan en Hechos son verídicos y son certeros. Gloria al Señor. Así que Lucas es el narrador y que describe el comienzo de la iglesia, su progreso y su multiplicación. Así que poco a poco, hermanos, los discípulos de Jesucristo empiezan a avanzar con valentía, ¿sí? Y el Señor respaldaba la obra de cada uno de ellos. Recordemos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 7 se menciona la muerte de Esteban. A la muerte de Esteban, hermanos, dice la Escritura que estaba la persecución contra los cristianos, ¿sí? Por los romanos, de tal manera que el primer mártir de la iglesia cristiana fue Esteban. Entonces, cuando muere Esteban, ¿sí? Toda la gente, todos los cristianos de entonces dicen: patitas, ¿para qué las quiero? Entonces salen hermanos de Jerusalén, pero todos ellos eran judíos, eran prosélitos judíos, de tal manera que cuando salen, ellos, hermanos, van a las provincias cercanas y otras mucho más lejanas, en donde se van a establecer pequeños grupos de iglesias o células, como le llaman hoy. Esas células, hermanos, entonces muchas veces varios apóstoles de la iglesia de Jerusalén, como Juan y Pedro, hermanos, salen a apoyar esas pequeñas misiones, a evangelizar. De tal manera, hermanos, que empieza la difusión del evangelio, el evangelio se empieza a extender, ¿sí?, a todas esas regiones. Si ustedes leen aquí precisamente en Hechos capítulo 3, vemos este detalle. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice: y Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la oración, a la hora nona,
Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, el cual ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pudiese limosna a los que estaban en el templo. Observen, hermanos, que los apóstoles están siguiendo el mismo camino que seguía Jesucristo. Primeramente, hacían milagros, era el trabajo de campo, hacían milagros, sanaban enfermos, y luego, hermanos, Cristo Jesús les predicaba. Es exactamente el modelo que ellos habían aprendido. Y ahora, hermanos, estos apóstoles, Pedro y Juan, están haciendo lo mismo. Dice, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que les diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento y ellos esperando recibir de ellos algo. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, que el evangelio poco a poco iba creciendo. Los apóstoles de Jesucristo habían aprendido el modelo que Jesucristo les había enseñado. Ya no estaba Jesucristo. Jesucristo ya había muerto. Pero ahora, hermanos, ellos eran, hermanos, los que iban a llevar la palabra del evangelio. De tal manera que ellos ahora empiezan, hermanos, a extenderse. Con la muerte de Esteban, entonces ellos empiezan, hermanos, a avanzar. Ellos ya son gente valiente, gente esforzada, y lo que hacían era predicar el evangelio. Y el versículo 16 de aquí mismo dice, ahora, y en la fe de su nombre, a este que por vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha sido dado a este por completa sanidad, en presencia de todos vosotros. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que los mismos apóstoles, cuando ellos sanaban a los enfermos, ellos no se echaban, hermanos, el favor para ellos mismos, sino que decían, es Dios. La obra de Jesucristo empezaba a difundirse en este caso. Así que la iglesia comenzó a multiplicarse pese a los ataques en contra de ellos. Habíamos dicho, hermanos, que la muerte de Esteban, un poquito antes, en el capítulo 6 vemos un hecho que sobresale. Capítulo 6, versículo 8 dice, empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Observen, hermanos, ya no estaba Cristo Jesús, pero estaban los 12 apóstoles y un montón de gente, hermanos, que creían en Jesucristo, pero estaban en Jerusalén, de tal manera que se hacían muchas obras y la gente creía en ellos. De tal manera, hermanos, que la gente cada vez se iban convirtiendo más al Señor, hermanos, y la gente, hermanos, creía en la palabra del Señor. Y Pablo y Pedro, y también otros más, hermanos, eran mensajeros del evangelio. De tal manera, hermanos, que las iglesias empezaron a crecer, se empezaron a multiplicar. Gloria al Señor. Y Esteban, hermanos, entre tantos, era un hombre, dice aquí, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Es decir, Dios estaba con esos hombres. Dios estaba haciendo milagros. Dios estaba haciendo obras poderosas en ellos. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que ellos, hermanos, entre más los perseguían a los cristianos, el evangelio cada vez iba haciendo cada vez más y más. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué vemos ahora aquí en Hechos, en el capítulo 2? Vemos algo sumamente importante, hermanos. Dice, y como se cumplieron, capítulo 2, versículo 1. Observen, hay muchos detalles que vamos a ver aquí. Dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Dice la Escritura, hermanos, que los apóstoles se reunieron en Jerusalén. Ya no estaba su maestro, ya no estaba Jesucristo, pero ellos habían sido sus seguidores, hermanos, sus discípulos. Pero ahora ellos estaban orando, hermanos, estaban todos juntados orando. Aquí no dice cuántos eran, pero dicen que estaban los 12 discípulos de Jesucristo y un montón de gente. Eran los seguidores, los prosélitos, hermanos, de Jesucristo. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, imagínense, hermanos, están todos en su casa, en familia, y de momento se oye un estruendo de afuera sumamente fuerte. Eso estaba anunciando la visitación del Espíritu Santo sobre ellos. Iba a caer en ese lugar. La Escritura, hermanos, no dice cuántos eran, pero dicen que eran muchísimos. Y ahorita voy a dar los detalles, hermanos, pero estaba anunciando, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo ya se había ido, ya no estaba con ellos.
Y se estaba cumpliendo la palabra profética que Jesucristo les había dicho. Sí, dice, me seréis, ¿cómo dice? Enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación. Yo me voy. Hermanos, ellos lo vieron a Jesucristo, hermanos, subir al cielo. Lo vieron físicamente cómo Él se levantaba. Que Jesucristo estaba venciendo la ley de la gravedad. Entonces, Él se levantó, hermanos, y bueno, él se fue. Los discípulos se congregaron, hermanos, para seguir orando, hermanos, y algo pasó. Muchos de ellos habían pensado, el caso de Pedro, habían pensado regresar a sus antiguas labores, pero ese no era el llamado que Dios les había dado. El llamado que Dios le había dado, no solamente a Pedro, sino a todos, era continuar con lo que se estaba iniciando, con las enseñanzas de Jesucristo. De tal manera, Pedro, como era líder, dijo, vamos, regresémonos, ¿sí? Regresémonos nuevamente a nuestros hábitos, a nuestro trabajo, a la pesca. Dios, hermanos, los entrenó no para ser pescadores, los entrenó para ser discípulos de Cristo. De tal manera, hermanos, que cuando vino el estruendo, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre cada uno de ellos. Dice, se les aparecieron lenguas de fuego. Observen, aquí hay un detalle. Yo busqué la palabra lenguas, hermanos, ¿a qué se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo, hermanos, a la llenura del Espíritu Santo. Es decir, empezaron a hablar en lenguas espirituales. ¿Como cuál? Como Biribicándara, Basara, Bacándara, Bashiri, Bicóndere. Es unas lenguas, hermanos, que solamente son dadas, hermanos, hacia Dios mismos. Así como nosotros nos entendemos a través del inglés, del francés, del español, hermanos, entonces estos se entienden como dialectos. Pero aquí dice que fueron lenguas espirituales. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre cada uno de ellos. Es decir, todos, hermanos, eran gente de todos lados del mundo, gente de todos los rincones. ¿Por qué? Porque era el día de Pentecostés. Ahorita les voy a entender para que entiendan por qué es el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. En otras palabras, los judíos que estaban presentes ahí, fue el momento en que muchos de ellos habían presenciado, en que habían ido el día de la Pascua, en el mismo momento en que Jesucristo fue crucificado. De tal manera que muchos de ellos, ustedes saben que la tradición judía, ellos desde tiempos de Moisés, ellos acudían a ciertas fiestas religiosas. Entonces ellos habían ido a Jerusalén, que era el centro neurálgico de la fe judía. Entonces ahí en esa misma ocasión, en el día de la Pascua, fue cuando mataron a Jesucristo. 50 días posteriormente se daba el día de Pentecostés. Así que muchos judíos se habían quedado desde tiempos de la Pascua hasta el día de Pentecostés, 50 días. Así que eran muchos creyentes y profesantes. Estaban ahí, hermanos, con los apóstoles. Y fue ahí, hermanos, en donde empezaron a caer. La Escritura dice que cuando empezaron a caer, ahí estaban muchos judíos de muchas nacionalidades eran judíos, pero que habían inmigrado a muchos lados del mundo y que habían regresado. Habían regresado a estar en el día de la Pascua y de Pentecostés y se habían reunido. En ese momento dice que cayó un rayo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos? Porque estaban orando. Estaban atrayendo, hermanos, la presencia de Dios. Y Dios les respondió mediante un resplandor. Hermano dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí está, hermanos. Ya no estaba Jesucristo, pero hermanos, Jesucristo no los iba a dejar en la orfandad. Ahora dice, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, los iba a acompañar. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les hace que hablasen. Y aquí está lo importante, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Cuando habla, hermanos, dice que estaban de todos los lugares, hermanos. Habían ido solamente a una fiesta, hermanos, como la tradición judaica. Dice, y hecho este estruendo, juntándose la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que somos nacidos? Observen, y aquí hay un listado.
Dice, partos y medos, elamitas, a los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que estaban en otra parte de Cirene, esto es como Libia, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos o prosélitos. Fíjense, hermanos, aquí hay algo importante. ¿Qué está diciendo, hermanos? Hermanos, dice que entre líneas que venían de todas las naciones. Es decir, hermanos, eso propició a la difusión del Evangelio. Porque, hermanos, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y después de que cayó, cada uno se fue a su casa, hermanos. Se fueron a sus lugares donde ellos vivían. ¿Y sabes qué? Llevaron dentro de sí el Evangelio. De tal manera que de esa manera se exponenció el Evangelio cada vez más. ¿Hasta dónde llegaron, hermanos? Dice, hasta las provincias del vasto imperio romano. Así que Roma que había subyugado y esclavizado a los judíos, hermanos, ahora, hermanos, los cristianos o los judíos que eran cristianizados, ahora ellos habían trastocado, hermanos, el mismo corazón del imperio egipcio, del imperio romano, gloria al Señor. Así que, hermanos, dice que de todas las naciones, hace ver ahí, hermanos, que el Espíritu Santo cayó y luego, hermanos, esa gente que estuvo ahí después inmigró y se fueron a los lugares de su residencia llevando consigo el Evangelio, exponiendo así la difusión y la expansión de la palabra del Señor. Hermanos, muchos historiadores concuerdan en esto. En menos de 70 años, hermanos, el Evangelio se expandió, hermanos, de forma asombrosa. Recordemos que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, algo así como por el 70, más o como por el 68, 70 después de Cristo. Hermanos, Cristo Jesús murió en el 30 o en el 33, en el 30 aproximadamente. Esto es, hermanos, no más de 40 años. El Evangelio había trastocado, hermanos, hasta las puertas del imperio de Roma. Gloria al Señor. Ahora bien, esto es solamente una probadita de lo que voy a decir, hermanos. En el libro de los Hechos aparecen 12 iglesias que surgieron primeramente fueron en Asia porque recordemos que Jerusalén, Judea, Samaria, ¿sí? Están más por aquellas regiones. Hermanos, que surgieron primeramente en Asia, luego surgieron en Macedonia. En Macedonia, que había comentado que son las puertas de lo que hoy es Europa. Algo así, hermanos, Macedonia, hermanos, el Evangelio entró precisamente por Grecia, a través de las iglesias de Filipos, de Tesalónica y de Corintio, gloria al Señor. Y posteriormente, Pablo, hermanos, expandió más la difusión del Evangelio, gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice que en el libro de los Hechos aparecen 12 iglesias. Esas 12 iglesias, hermanos, muestran el modelo de lo que Dios quiere, hermanos, hacer. ¿Cuál es el modelo de lo que Dios está formando su iglesia? Dice la Escritura, yo edificaré mi iglesia, dice la Escritura. Cristo Jesús dice, yo edificaré la iglesia. Es decir, Él es el cimiento, Él es, hermanos, quien va a sostener la iglesia. Dice, yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? Que por mucho que quisiera el diablo su obra, el diablo siempre está chambeando. Por mucho que el diablo estuviera trabajando en destruir la obra de Dios, el diablo no iba a poder. Así que, hermanos, las 12 iglesias que vamos a empezar, estamos empezando a tocar las 12 iglesias. Las 12 iglesias que se mencionan en Hechos, hermanos, nos está hablando, hermanos, que es el proyecto más grande de todos los tiempos de la humanidad. Hermanos, no hay plan mayor en este universo que la consumación de la iglesia de Cristo Jesús. Ese es, hermanos, el plan mayor. A Dios no le importó haber hecho planetas, galaxias, universos completos, nada de eso. Dios desde un comienzo había cifrado sus esperanzas en hacer su iglesia. Así que, hermanos, estamos empezando a ver, hermanos, estas 12 iglesias. Cada una de estas 12 iglesias, hermanos, nos va a hablar, hermanos, de cuál es el proyecto mayor de Dios.
En cada iglesia, hermanos, que vamos, está la de Corinto, la de Judea, Samaria, Berea, la iglesia de Roma, la iglesia, etc. Hay 12 iglesias que las vamos a mencionar, ¿sí? Gloria al Señor. Pero en cada una de esas iglesias hay pruebas y conflictos. Hay circunstancias diferentes. Es como las familias. Hermanos, una familia es diferente a la otra familia, ¿sí? Aunque sean de la misma sangre, gloria al Señor. Aunque, o sea, yo tengo tíos y tengo primos y tengo sobrinos, gloria al Señor. Pero, o sea, mi mamá, hermanos, tuvo, digamos, mi tía Santa, mi tía Teresa, todos, mi tío Miguel, etcétera. Todos ellos tienen hijos y tienen familias, pero son muy diferentes a como nosotros somos. Tienen muchas virtudes ellos, como también nosotros, y también tienen algunas situaciones diferentes a nosotros. Pero entonces así son las iglesias. Las iglesias, hermanos, van a mostrar el modelo de lo que Dios tiene. Cada una de ellas tiene diferentes pruebas, tiene conflictos, tiene circunstancias diferentes que lo hacen diferentes, eso mismo, ¿sí? Pero hermanos, finalmente Dios otorga cierta gracia en cada una de esas para salir adelante. De tal manera que estas iglesias, hermanos, las dos iglesias en su conjunto van a formar lo que es el plan glorioso de Jesucristo. Por eso podemos pensar en Estados Unidos, en Europa, en África, hermanos, hay diferentes tipos de iglesias. Hoy en nuestros días están las presbiterianas, las pentecosteses, las bautistas, luteranas, etc. Hay muchas definiciones y muchas características, pero cada una de ellas, hermanos, tiene un propósito: edificar la iglesia. Hermanos, dar a conocer a Jesucristo y su iglesia. Así que todas estas iglesias, en su conjunto, hermanos, van a mostrar lo que es el modelo. Cada una de ellas va a hablar acerca de unas características. Por ejemplo, hay iglesias llenas de amor, como la iglesia de Filadelfia, gloria al Señor. Hay iglesias, hermanos, llenos de dar, como la iglesia de Tesalónica, y así, hermanos. Entonces, hay iglesias que van, hermanos, creciendo cada vez más, ¿sí? Así que el libro de los Hechos comienza precisamente donde terminan los evangelios. Los evangelios nos hablan de Jesucristo. Ahora el libro de los Hechos nos van a hablar, hermanos, de la presencia de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Los Hechos marcan, hermanos, el periodo de transición entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, hermanos, en las iglesias, es que estas, hermanos, se van librando cada vez más de las costumbres y de las creencias ortodoxas que habían impreso fuertemente la tradición judía. Por ejemplo, hermanos, decían los judíos que para poderse hacerse cristianos tenían que judaizarse, es decir, adoptar las costumbres, las creencias y la cultura de los judíos. Hermanos, cuando eso no era posible. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Bueno, lo menciona aquí en el libro de Hechos capítulo 15. Hechos 15, observen. Capítulo 15, versículo 9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Es decir, ¿qué es lo que estaban diciendo? Ustedes recuerdan aquella ocasión en que hubo un concilio en Jerusalén, donde se reunieron los 12 apóstoles, y estaba Pedro, estaba Juan, estaba también Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y estaban los principales hermanos de ese lugar. Y entonces toda la iglesia en la antigüedad eran únicamente judíos. Pero entonces hubo muchos que no eran judíos, se les llamaba a los gentiles. Y los gentiles, hermanos, también empezaron a creer en el evangelio de Jesucristo, de tal manera que ellos fueron cristianos, pero eran cristianos no judíos, sino gentiles, por decir así, o eran de otras naciones, de otros pueblos. Entonces los judíos habían dicho, bueno, para que tú seas de nuestra fe, tienes que hacerte como nosotros. Es decir, era tomar las costumbres de los judíos, las tradiciones, circuncidarse y etcétera, una serie de ritos
hermanos, que estaban ellos infringiendo, pero que ellos estaban imponiendo a los nuevos convertidos. Entonces, en esa ocasión, el apóstol Pedro dijo, no, eso no debe ser así. ¿Sí? Y entonces él cuenta su experiencia, ¿sí? En la casa de un gentil, ¿cómo se llama este? Cornelio, de un gentil Cornelio, ¿sí? Que era un principal, él era un gentil, entonces él conoció a Cristo, pero él era gentil. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, ahí en el concilio de Jerusalén muestra, yo, dice, evangelicé a gente gentil y ahora ellos le sirven al Señor. Entonces ahora ellos le sirven al Señor, ¿sí? Entonces estaba diciendo que no era necesario que los gentiles tendrían que circuncidarse, que no era necesario que ellos tuvieran que observar la ley como lo hacían los judíos. Entonces el evangelio, hermano, rompió con estas trabas. Entonces ahora judíos y gentiles era también accesible el evangelio para todos ellos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, esta es la forma, hermanos, de una nueva fe, de una nueva creencia. Habían empezado a crecer, hermanos. Las iglesias de Jerusalén ahora se estaba expandiendo, ¿sí? A otras regiones. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, si ustedes observan, no aparece la persona de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien estaba guiando, ¿sí? A las nuevas iglesias. Además, hermanos, ¿sí? En este periodo se estaba mencionando el nacimiento de la iglesia, especialmente en Hechos capítulo 2. Ahora, se mencionan 12 iglesias. 12 iglesias, hermanos, el 12 nos habla del fundamento. Y cuando se mencionan, hermanos, de las 12 iglesias, bueno, la primera es la iglesia precisamente de Jerusalén. Es ahí donde aparecen en Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Es en donde se dice que estaban todos compungidos, todos estaban unánimes, todos estaban orando, ¿sí? Como una iglesia. Ya no estaba Jesucristo, pero estaban orando. Entonces, es ahí mismo, era el centro neurálgico. Jesucristo había predicado en ese lugar. En ese lugar se había iniciado, hermanos. Jesucristo había puesto los cimientos de la nueva iglesia que se iba a dar. Hermanos, estaban únicamente los judíos de la tradición mosaica, ¿sí? Con sus creencias y sus tradiciones. Pero hermanos, propiamente, hermanos, muchos de los judíos, buena parte de ellos habían apostatado la fe de Jesús. Los judíos no creyeron que Jesucristo era el Mesías, por eso lo crucificaron. En colaboración con el Imperio Romano, los judíos, sí, judíos y en colaboración del Imperio Romano, judíos ortodoxos con el Imperio Romano, mandaron matar a muchos creyentes y posteriormente muchos de ellos se hicieron cristianos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué vemos aquí? En Hechos capítulo 12, ¿qué vamos a ver? Capítulo 12, versículo 17. Dice, mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados de los que se habían hecho a Pedro. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos primeramente la persona de Jacobo. Jacobo, hermanos, él era, bueno, los historiadores dicen que él era hermano de Jesús, pero hermanos, se hace más notar aquí, no como el hermano de Jesús, sino que realmente como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que, hermanos, Jacobo era una autoridad en Jerusalén. Jacobo, hermanos, tenía el peso, la responsabilidad. En esa misma iglesia, donde solía Jesucristo predicar, ahí después, hermanos, pusieron a Jacobo como el encargado del pastorado. Gloria al Señor. Así que él era de los principales de los 12 discípulos que estuvieron con Jesucristo. En esta iglesia es precisamente donde Jesucristo predicó en muchas ocasiones, ¿sí? Sí, y es ahí en donde se congregó también Jesucristo con sus apóstoles. Ahora, si nosotros consideramos ahora ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 9, dice, partos
y medos y elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Perdón, es Gálatas. Gálatas 2:9. Disculpe, hermanos. 2:9 dice: y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí hay mucha información que podemos sacar. Observen, primeramente dice que Jacobo, Cefas y Juan eran columnas de la iglesia. Es decir, hermanos, ellos eran principales, eran gente de autoridad en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Por eso es que llegó el momento que cuando Pablo se convirtió, ¿sí?, al cristianismo, Dios le reveló muchas cosas al apóstol Pablo. Pero posteriormente, hermanos, para no caer en el error, Pablo, todo lo que él había recibido de parte de Dios, las revelaciones, eso fue puesto, hermanos, ¿sí?, a consideración de los 12 apóstoles, para ver si lo que ellos decían cuadraba con lo que él había recibido. Y efectivamente, hermanos, el apóstol Pablo también recibió las revelaciones. Los apóstoles, hermanos, estuvieron en el ministerio de Jesucristo, caminaron con Jesucristo. Pero, hermanos, Pablo no caminó con Jesucristo. Pablo recibió la revelación que lo que los apóstoles ellos habían aprendido caminando con Jesucristo. Así que entonces vemos, hermanos, la obra, hermanos, de que ellos estaban empezando. Hermanos, que Jacobo era el pastor de Jerusalén y que empezaban a evangelizar. Ahora, en Hechos capítulo 2 también se menciona el bautismo, hermano, del Espíritu Santo, cuando en el día de Pentecostés, cuando todos estaban orando, ¿sí? Así, y dice ahí también, hermanos, que la iglesia, sobre donde cayó el Espíritu Santo, ellos compartían los alimentos entre ellos, ¿sí? Vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 4, 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran comunes. Es decir, hermanos, todo lo que, sí, era un avivamiento del Espíritu Santo, era un despertar en el Evangelio. Así que, hermanos, toda la gente estaba participando, estaba apoyando la difusión del Evangelio. Gloria al Señor. Ahora, ahí en el Hechos capítulo 5, capítulo 5, versículo 12, dice ahora, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí, hermanos? Bueno, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos fueron llenos, hermanos, del poder de Dios. De tal manera, hermanos, que a donde iban, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en ellos. Y hacían milagros, dicen, y muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los otros, ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hermanos, ¿qué era la simpatía de cada uno de ellos? ¿Tenían, hermanos, el carácter de un líder? No, hermanos. Es que ellos llevaban la palabra del Señor. Ellos eran líderes, hermanos, y estaban llenos de unción. No sé si te ha pasado, hermanos, pero a veces, hermanos, te gusta estar con gente que ama al Señor. ¿Por qué? Porque sientes atracción, sientes la presencia de Dios en sus vidas. Eso es lo que a mí me pasa, hermanos, con mucha gente con la que a veces ando. Siento su presencia de Dios. Mis líderes, mis compañeros, hermanos, pastores y un sinfín, hermanos, siento la comunión con ellos. En este sentido, hermanos, la gente los alababa grandemente, porque ellos eran los portadores del Evangelio, ¿sí? Gloria al Señor. Así que en esta iglesia de Jerusalén, que fue, hermanos, el centro de difusión, ahí se manifestaban los milagros, las maravillas. Ustedes recuerdan ahí el caso en el capítulo 3 del milagro que se le hizo a un cojo de la iglesia de la Hermosa, en donde Pedro, hermanos, lo levantó. Era un cojo que tenía ya muchos años ahí, que estaba en la puerta, sentado a la puerta de la iglesia de la Hermosa. Hermanos, y lo que vemos es que Pedro, hermanos, por la gracia de Dios, Pedro lo levantó.
y este hombre fue sano desde ese momento. Tanto era, hermanos, el desarrollo y el progreso del Evangelio, que aún muchos judíos, aún más, se hicieron, hermanos como cristianos, pero también otros dudaban y decían que los apóstoles eran charlatanes, eran engañadores. Gloria al Señor. Y muchos de ellos, hermanos, al no creerles, hermanos, empezaron a atacar a la fe cristiana. Y de ellos atacaron precisamente a Esteban, un hombre lleno de fe, un hombre, hermanos, que amaba al Señor. Ahí lo vemos, hermanos, sí, en el capítulo 7 del libro de Esteban, de Hechos, sí, gloria al Señor, donde que Esteban se convirtió en el primer mártir de la cristiandad. Gloria al Señor. Pero observen, hermanos, cuando matan a Esteban, precisamente cuando lo matan, hermanos, eso es un aliento más. En lugar de desfallecer la fe cristiana, lo que va a hacer es que, hermanos, sí, mucha gente va a salir, hermanos, y va a llevar su fe internamente, gloria al Señor, va a llevar su fe, hermanos, en su alma, y luego van a salir a sus lugares de residencia, y esos hermanos van a llevar el Evangelio, y lo van, hermanos, a diseminar en sus lugares, a la familia, a los hermanos, a los tíos, a los vecinos, y poco a poco el Evangelio se empieza a difundir. Amén. Bueno, ese es los comienzos de la iglesia de Jerusalén. Empecé a hablar, hermanos, sobre Hechos, capítulo 2, hermanos, la transición entre los evangelios y el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos empecé a hablar del surgimiento, hermanos, de la fe cristiana, ¿sí? Cómo es que también empezó, hermanos, los primeros padres, hermanos, de la iglesia, nuestros primeros tutores, hermanos, ahora estaba la presencia del Espíritu Santo guiando a los hombres. Ya no estaba la persona física de Jesucristo, pero ahora estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba, hermanos, a completar la obra que había iniciado nuestro bendito y santo Jesucristo. Gloria al Señor. Pues entonces, ¿recuerdas aquella promesa en Hechos capítulo 1, 8, donde dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea? Ay, Dios mío, Hechos capítulo 8, 1:8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí está, hermanos, en los comienzos. La iglesia, hermanos, nació en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Después, hermanos, vamos a ver la siguiente semana la iglesia de Judea, perdón, de Samaria. Dice, me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver primeramente la iglesia de Samaria. Pero entonces observen, hermanos, cómo en círculos concéntricos el Evangelio se empieza a expandir, gloria al Señor, hasta trastocar, hermanos, el vasto imperio romano. Ellos que los tenían esclavizados, que los tenían, hermanos, dominados por la fuerza, hermanos, el poder del Espíritu Santo, hermanos, la obra de Cristo Jesús y Dios Padre y Espíritu Santo van a empezar a trastocar el mismo imperio, hermanos, hasta las puertas del Ilírico. Que el Ilírico habíamos dicho que son las últimas fronteras del vasto imperio romano, donde están, hermanos, los países de los Balcanes. Les había dicho que son esos países, es Albania, Croacia, Eslovenia. Gloria al Señor. Bueno, pensaba dar también la iglesia, ¿sí?, de Samaria, pero ya no pude. Eso, hermanos, lo vamos a ver la siguiente semana. Hermanos, saludos, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Y por favor, hermanos, déjenme decirles algo, por favor, no se desconecten. He estado observando, hermanos, que a veces, hermanos, no se conectan, no se desconectan. Es fácil darme cuenta, hermanos, a través de la pantalla, quiénes están y quiénes no. Más bien yo les animo, hermanos, a estar conectados. Y también, hermanos, les animo, hermanos, a que este mensaje, hermanos, ustedes se los compartan, ¿sí?, en sus redes sociales, los compartan a sus amistades. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene también un grupo, están en grupos, tienen sus amistades por Face. Así que si tú lo compartas, das oportunidad a que otros también lo escuchen, a que otros puedan aprender un poquito más de Cristo y el Evangelio siga siendo, hermanos, predicado en todas las naciones. Les mando saludos y bendiciones. Hermanos, decirles que les amamos en Cristo, y también decirles que para cuándo voy a abrir la iglesia. ¿Cuándo la voy a abrir? Todavía no lo sé, hermanos. Mejor ayúdenme a orar, hermanos, cuando la pandemia baje,
Ayúdenme a orar, hermanos, se los pido de favor, para que ninguno de nosotros estemos contagiados y tengamos una enfermedad mayor, un contagio, o pueda arriesgar nuestras vidas. Por eso, hermanos, no quiero que hermanos arriesgar sus vidas. Por eso es que no he abierto. Pero también les pido de favor, ayúdenme, hermanos, ayúdenme a orar, para que Dios marque el tiempo de cuando debo de abrir la iglesia. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, hermanos, por haberse conectado. Hasta luego.